Queridos hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan, Evangelio del apóstol Juan, y leer allí en el capítulo 5, San Juan 5. Y leeremos allí el versículo 33. Señor Jesús dice ahí, vosotros enviasteis a Juan. Juan 5, 33. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Qué declaración, hermanos, en los labios del Señor Jesús. Y él dio testimonio a la verdad. Y a nada más, y a nada menos. Como lectura complementaria vamos a ir leyendo algunos versículos que van, diríamos, complementando estas lecturas. Y en el mismo Evangelio vamos a ver cómo dio Juan testimonio a la verdad. Lo que leímos recién en el capítulo 1 del mismo Evangelio, el verso 19, vimos que en el 33 dice, el Señor Jesús les dijo, vosotros enviasteis a Juan. Es decir, no que enviaron a Juan, sino que enviaron hombres a hablar con Juan. Como dice la Escritura acá. En el 19 dice, 1:19 del Evangelio de Juan. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. Veamos, en el 5:33 el Señor dijo, vosotros enviasteis a Juan. Y acá dice que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, verso 20, y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Esto es lo que el Señor Jesús dijo en el capítulo 5. Dio testimonio a la verdad y lo hizo de esta manera. Preguntaron, ¿quién eres? Y fueron por distintas preguntas. Dijo, no, yo estoy cumpliendo el propósito de lo que dice el profeta Isaías. Yo soy la voz que clama en el desierto. No dijo ni en Jerusalén, ni en el Sanedrín, no, en el desierto. La profecía se tendría que cumplir. ¿Y qué dices de ti mismo? Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Este era el mensaje de Juan al pueblo, que salía al desierto, venían de Jerusalén para escucharlo y para ser bautizados de él, con el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento, claro, no es el bautismo que nosotros nos bautizamos, pero sí era un bautismo donde quien se bautizaba y descendía del agua confesaba con arrepentimiento sus pecados, en la esperanza de aquel que vendría, que era el Mesías. Que esperaban al Mesías y confesaban sus pecados mientras esperaban la redención de Israel. En el capítulo 5 de Juan, volvemos ahora un poquito, hermanos. Juan 5, 35 ahora. Juan 5, 35. El Señor dijo, hablando de Juan,
Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Cuando vino Juan, aceptaron su mensaje. Lo que no aceptaron era aquel de quien él hablaba. No tuvieron problema en aceptar el mensaje de Juan, pero sí en aceptar al Señor Jesús, sí, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A Cristo no. Ese gran problema de todos los tiempos. Decíamos hace un tiempo, cuando se habla de Dios, muchos no tienen problema en hablar de Dios. Y dicen que creen y que sí, que claro. Todo bien. Hasta que dice, bueno, ¿y qué pasa con el Señor Jesucristo? Y ahí viene la reacción. Porque cuando se habla de Jesucristo se entra en un terreno que compromete al que habla y al que escucha. Genera un compromiso que la gente no quiere. Porque Jesucristo define. No digo que Dios no lo haga, pero cuando vino aquel que hablaba y que revelaba al Padre, y que era Dios humanado y habló como nadie, como ningún profeta nunca antes había hablado. Nunca antes ningún profeta como él. Después tampoco. Pero como él, nadie. Y cuando habló, generó inmediatamente desplazamientos en la multitud. Unos a favor y otros en contra. Y el que quedaba indiferente ya estaba definiendo también, ese estaba en contra. En Cristo no se puede ser indiferente. Exige una definición. Entonces acá dice lo que leímos en el 36, en el verso 35. Vosotros quisisteis recrearos por un tiempo a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice el Señor Jesús. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Este es único. No hay otro como este Señor Jesús. Y el que me envió el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Ahí está el punto. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque en el paso de los siglos, hermanos, muchos hombres hicieron milagros. Sí. Muchos hicieron milagros mentirosos, falsos, también. Los milagros no determinan la deidad del Señor Jesucristo, porque otros hicieron milagros también. Es decir, que los milagros del Señor, como tal, no confirman su deidad. Pero hay algo que sí la confirma, que otros recibieron poder de hacer milagros. El Señor Jesús tenía poder en sí mismo de hacer milagros. Esta es la enorme diferencia. Una de ellas, no es la única. Él tenía en sí mismo un poder que a otros le fue dado. Otros efectuaron milagros, pero efectuaron milagros por un poder que no era propio, que le era único. Dio poder a los apóstoles para hacer milagros. Él tenía el poder de hacerlos por sí mismo. Los milagros que el Señor Jesús hizo, y esto es lo que lo hace distinto a todos los otros hacedores de milagros y a todas las otras formas de milagro, es que los milagros que el Señor Jesús hizo son todos los milagros que están profetizados en el Antiguo Testamento
que serían los milagros que haría el Mesías, y solo el Mesías. Ahí está el punto. Ahí está el asunto. Por eso, los milagros del Señor Jesús, Él dice, esto es lo que el Padre me envió a hacer. Y Él dio el poder a los apóstoles para hacer milagros. Pero ningún hombre fuera del Señor Jesús tuvo, ni tiene, ni tendrá nadie la capacidad de dar a otros el poder de hacer milagros. El Señor Jesús sí. A Él no le dio nadie, porque es Dios, pero tiene la capacidad de dar a otros el poder de hacer milagros. Y esto es lo que lo hace distinto a todos. Él tiene esa capacidad y los otros la reciben porque le es dada. Pero nadie hizo lo que Él hizo, porque lo que Él hizo tiene que concordar con todas las profecías del Antiguo Testamento de las obras que realizaría el Mesías. Y Mesías, uno solo, el Señor Jesús, o el Cristo, que es lo mismo. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Uno y único, no hay otro. Entonces, por eso el Señor Jesús, en este versículo, en estos versículos que hemos leído en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, cuando está diciendo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, vosotros no creéis en mí, y entonces para mostrarle que tiene un testimonio distinto y unas obras que son únicas, en el verso 39 les dice, escudriñad las Escrituras y os daréis cuenta de todas estas cosas. Escudriñad las Escrituras, mirad las Escrituras. Porque cuando Juan el Bautista, mandó preguntar al Señor Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El Señor Jesús les dijo, id y decidle a Juan las cosas que vosotros veis. Y le dijo las características de lo que él hacía. Los leprosos son limpiados, los ciegos reciben la vista, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Veíamos el otro día cuando le pidieron señal, cuando él estaba leyendo, se levantó a leer las Escrituras en la sinagoga en Capernaum, lo que le dieron el rollo del profeta Isaías y buscando halló esa porción del capítulo 61, que se cumple solo en el Señor Jesús. Por eso cuando él leyó eso, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, con lo que acabáis de oír, está diciendo. Y lo que acababa de oír lo decía nada menos que el Cristo, el Mesías, la esperanza de Israel, la consolación de Israel, como se le llama. A ningún otro. Por eso le dice, escudriñen las Escrituras, vean las Escrituras, lo que estoy diciendo. Después de decir lo que dijo del 35 al 38, en el verso 39, el fundamento y la base que pone a todo eso, le dice, bueno, a ver, ¿alguna duda? Escudriñen las Escrituras. Vamos, lean, busquen. Porque, ¿quiénes habían venido de él? Lo dice la Escritura muy claro. Los que habían venido a él eran de los fariseos, los que habían venido a Juan. Pero acá le está hablando a aquellos que también eran conocedores. Por eso le dice escudriñar las Escrituras. ¿Quién puede escudriñar? ¿Uno que no conoce las Escrituras? No, no puede. ¿Quién lo tiene que hacer? El que tiene un conocimiento medianamente importante o muy importante de las Escrituras. Acabo de decir esto. ¿Alguna duda? Escudriñad las Escrituras. Y entonces, hermanos, frente a estos asuntos, tenemos que en dos veces, en el Nuevo Testamento, una con Juan el Bautista y otra con el Señor Jesús,
se dice que ambos dieron testimonio a la verdad. En el primer versículo que leímos en Juan 5:33, que lo tienen ahí, lo podemos leer otra vez. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad, diciendo, yo no soy el Cristo. Cuando identificó al Señor Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos de sus discípulos, de Juan, dice que a partir de ese momento siguieron al Señor Jesús. No siguieron más con Juan, porque Juan identificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso había venido Juan. Él era la voz que clamaba en el desierto, enderezad el camino del Señor, haced derechos pasos. Pero cuando aparece, no habla de otro. Y dijo, además, para que no quede ninguna duda, Juan el Bautista dijo, a él conviene crecer, a mí menguar. A él que sea cada vez más grande, yo cada vez más pequeño. Posteriormente, en el mismo Evangelio de Juan, hermanos, en el verso 18, capítulo 18, perdón, San Juan 18, verso 33, el diálogo con Pilato, dice, así que, 18:33 de Juan, así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Sí, de tu boca sale esto, está diciendo. Correctamente, has hablado bien, en otras palabras. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, yo no hallo en él ningún crimen. Pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta es la segunda vez que dice alguien que vino para dar testimonio a la verdad. Y además especifica algo muy claro, hermanos, en el verso 37. Dice, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y el dar testimonio a la verdad incluye muchas cosas. Durante 3 años y algo, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Todo lo que enseñó en el Evangelio de Juan dice que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él recordaría todas las cosas que Él había enseñado. Enseñó a los apóstoles. Luego se va el Señor Jesús, va al Padre y viene la promesa que oísteis, dijo, del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador. Desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, se mete en el corazón de todos aquellos que el Señor penetra y los hace de cobardes hombres fuertes,
Porque el mismo Pedro que negó al Señor Jesús en el mismo lugar donde lo negó, después dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, el mismo que lo había negado. Y dar testimonio a la verdad, en última instancia, es para glorificar al Padre y acabar la obra que el Padre me dio. Para esto había venido, para hacer lo que el Padre lo envió, para glorificar al Padre y cumplir el plan de la redención como nadie lo podía hacer, y por eso es el Redentor del mundo. Y establecer la misma definición en su persona. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir a Dios si no es por Dios. Con lo cual es otra evidencia de que el Señor Jesucristo es Dios. Ningún hombre puede decir eso. Ningún hombre, si es solo hombre, puede decir nadie viene a Dios sino por mí. No. Se necesita que el que dice eso sea nada menos que Dios. Y lo es, porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vine para esto he nacido, para esto he descendido del cielo, para dar testimonio a la verdad. Pero ahora el Señor Jesús se fue, ascendió al cielo hace 2000 años. Pero está sobre la faz de la tierra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que no está separado de la cabeza. Un cuerpo separado de la cabeza no tiene vida. Y una cabeza separada del cuerpo no tiene ningún sentido. El cuerpo de Cristo es Cristo la cabeza y todos nosotros miembros en parte de ese cuerpo, que es la iglesia. Y hermanos queridos, el único motivo por el cual está la iglesia sobre la faz de la tierra es para lo mismo, para dar testimonio a la verdad. Porque cuando le enseña Pablo a Timoteo, que Pablo en ese momento, en la primera carta, no sabía cuánto tiempo demoraría para volver a encontrarse con Timoteo en Éfeso, porque lo había dejado en Éfeso para que corrigiese lo que faltaba todavía. Tarea durísima. Y dijo, vamos a ver la primera carta a Timoteo, capítulo 3. En el versículo 14, 3:14 de primera de Timoteo, dice ahí, esto te escribo con esperanza de que iré presto a ti. Tenía la esperanza de ir pronto a Timoteo, para encontrarse con Timoteo. Pero en el 15 dice, y si no fuere tan presto, es decir, que si demorara en algo, si demorara en ir, si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Para eso le escribe todas estas cosas. En este capítulo 3 había hablado de las condiciones para el obispo, para el pastor, para el anciano. Las condiciones para los diáconos. Cómo tenían que actuar las mujeres. Y ahora, cómo a todos. Cómo conversar, cómo conducirse, cómo actuar. Cuál es la conducta en la iglesia. En la relación hermanable, en la relación con los hermanos. En el propósito por el cual está la iglesia todavía sobre la faz de la tierra. No está la iglesia acá todavía porque el Señor se le fue la hora y se despistó. Tiene un propósito específico, concreto, y no va a estar ni un minuto más ni un minuto menos de lo que tiene que estar. Pero todavía estamos sobre la faz de la tierra. Y el propósito es exactamente el mismo, lo define en la esencia de la iglesia. La iglesia del Dios vivo, dice, es la casa de Dios. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.
Cualquier otro objetivo que tenga la iglesia se equivoca y se equivoca muchísimo. Este es el objetivo. La verdad, para dar testimonio a la verdad. Así como Juan no tuvo ninguna dificultad en decir quién era y quién no era, y dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está diciendo, yo estoy cumpliendo una profecía, decía Juan el Bautista. Acá, el apóstol Pablo, profundo conocedor de las Escrituras y del profeta Isaías, ubica a la iglesia dentro de estas características, por inspiración divina. La iglesia no puede tener otro objetivo y nadie dentro de la iglesia puede tener otro objetivo. Que sea la promulgación, la promoción, la predicación, la defensa de la verdad. Y la verdad, como dije muchas veces, no es un concepto en el cristianismo. Ahí la diferencia enorme. Por eso el mundo dice, ¿y quién tiene la verdad? Nadie es dueño de la verdad. Y es cierto, en cuanto al mundo, es cierto. En cuanto a la iglesia, no es cierto. Porque para la iglesia, la verdad es una persona, Cristo, su cabeza, la cabeza de la iglesia. La verdad es Cristo, el Redentor, el Salvador, el Mesías prometido, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo de las Escrituras. Que Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces no es una presunción, ni es una soberbia, que la iglesia diga, tenemos la verdad. No porque la iglesia sea infalible, no. Está compuesta de hombres y mujeres que nos equivocamos. No hay infalibilidad en la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres, y niños y ancianos, y profesionales y no profesionales, y muy estudiosos, y otros que quizás no saben leer y escribir, pero miembros del mismo cuerpo. Entonces, el propósito de la iglesia es anunciar a Jesucristo y a este crucificado, como decíamos el otro día. Esa es la verdad. Él es la verdad. Y no admite el Nuevo Testamento que nadie en la iglesia se promocione a sí mismo. Si alguien quiere promoción, tiene que buscar otras áreas, que las hay. Las hay. Se puede hacer político, por ejemplo. Se puede promocionar. Se puede hacer deportista. Se puede hacer un filósofo. Se puede hacer un artista. En la música, en la pintura. Se puede hacer un escritor, escribir un bestseller, o muchos. Se puede hacer un científico. Se puede hacer un filólogo. Se puede hacer un sociólogo. Se puede hacer muchas cosas para promocionarse y estar en primera línea. Y ser reconocido. En la iglesia no. En la iglesia lo único que debe promocionarse es la persona del Señor Jesús. Nada más y nada menos. Porque la iglesia es columna y apoyo de la verdad, no de otra cosa. Y como nadie fuera de Jesucristo es la verdad, pues nadie fuera de Jesucristo debe ser sustentado por la iglesia como personaje. No, de ninguna manera. Porque el Señor Jesús se encargó de poner las cosas en su lugar. Si fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, en el verso 8, lo leen después, hermanos, vamos a encontrar ahí que el Señor Jesús dijo, no querráis mucho de vosotros ser llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y dijo algo terrible,
Dijo, que terrible porque pone las cosas en su lugar, aunque es sublime la declaración. Dijo, y todos vosotros sois hermanos. Nada más y nada menos. Hermanos, nos puso a todos en un pie de igualdad, a todos en la misma línea. Ahí no hay fantásticos, ahí no hay fenómenos. Ahí somos todos hermanos, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, pero todo dentro de los lineamientos, dentro de lo que Dios hizo, pero nada fuera de lo que Dios hizo. De lo contrario, la Iglesia pasa a promocionar otras cosas y no es columna y apoyo de la verdad. Pasa a promocionar otras verdades. Pero una cosa son las verdades y otra cosa es la verdad. Yo soy el camino, uno y único, no hay otro. Y la verdad, una y única. Y la vida, no hay más. No hay más. La verdad es absoluta. La verdad no admite matices. La verdad no admite medias tintas. La verdad define. Y quien no se define no anda en la verdad. La verdad es terriblemente aislante, en el buen sentido de la palabra. Porque generalmente quien levante una voz por la verdad queda solo. O bastante solo. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Y vosotros me dejaréis solo. Porque cuando vino las dificultades, que se venía el Getsemaní, se venía el Calvario encima, no quedó nadie. Todos huyeron. No es una crítica, ¿eh? Yo también hubiera huido. No es una crítica, pero es el hecho de que la verdad se establece, la verdad según la palabra de Dios se confirma y la verdad según la palabra de Dios se ejecuta. Y cuando se ejecuta no queda ninguna opción de error, porque el error es disipado por la luz de la palabra y por lo terrible de la verdad. La verdad es muy molesta, pero es santa. La verdad según Dios, ¿eh? Hay otras verdades. Como dije muchas veces, las verdades matemáticas, científicas, esas también son verdad. 2 y 2 son 4, eso es una verdad. Pero con 2 y 2, 4 nadie va al cielo. Nadie se salva con 2 y 2 o 4. Y es una verdad. Es una verdad. Porque 40 y 40 son 80 y esa es otra verdad. Pero la verdad es Cristo. Ahí está el punto. Y la Iglesia, hermanos, no puede perder de vista estas cosas. No podemos perder de vista estos asuntos. Porque el único reducto que queda en todo el mundo, en todo el universo, el único reducto de la verdad es la Iglesia. Si la Iglesia se desvía, si la Iglesia se entretiene, si la Iglesia se deslumbra o se encandila con otros asuntos, es como cuando se desvanece la sal, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Porque si la sal se desvaneciere, dijo el Señor Jesús, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando la sal no servía más para nada, ¿cuándo es que no sirve más para nada? Y cuando no se puede usar como sal. Si la sal no se puede usar como sal, ya está, se perdió todo. Entonces, ¿cómo la usaban? La usaban para hacer caminos. Se ponía sal, se apisonaba bien y quedaba un camino donde los hombres iban y venían y transitaban. Ahí entonces era hollada, pisoteada de los hombres, en el ir, en el venir, ¿no? Todos caminaban por encima de la sal. Bueno, no sirve más para nada, solamente para eso, para ser hollada, echada afuera y hollada de los hombres.
Cuando la iglesia pierde de vista estos asuntos y pierde de vista la excelencia de la persona del Señor Jesús y la maravilla de la palabra de Dios, dos elementos que no se pueden separar porque van juntos, la iglesia pasó a ser una institución más entre tantas otras. Hay lugares que enseñan inglés, las iglesias tienen manualidades. En algunos lugares promocionan deportes como forma de atracción a los jóvenes, porque hay que atraerlos. Entonces en algunos lados enseñan baloncesto, otros enseñan inglés, otros enseñan manualidades. No está para eso la iglesia. No está mal que alguien enseñe inglés es lo que quiere. Los deportes, sí, adelante, pero para eso hay clubes, para eso hay academias. No voy a pretender que los clubes y las academias promocionen la verdad o presenten la verdad o anuncien el evangelio. No están puestas para eso. Y la iglesia no está puesta para lo otro. Porque es columna, y una columna es algo sobre lo cual se apoya una estructura. Se levanta un edificio. El edificio que es la iglesia del Dios vivo, que se está edificando en el espíritu. Un edificio espiritual, una casa espiritual. Y cada uno de los miembros que somos nosotros, junto a todos los millones de hermanos que están en el mundo, somos piedras vivas que conforman ese edificio. Pero hay una columna que sustenta eso, la verdad que es Cristo. Hay un fundamento que sostiene el edificio, Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, y si pone otro es mentira. Es un fraude. Otro fundamento es un fraude. Se va a venir todo abajo y se desmoronará todo. Así que, hermanos, defendamos estos principios, compartamos esto con todos los hermanos que podamos. Es una verdad incómoda, porque si se establece esto, quedan muchas figuras fuera y muchos apellidos que ya no serán tan considerados como hoy. Pero ni la iglesia está para promocionar apellidos ilustres, ni para promocionar personajes, ni para promocionar teólogos, que gracias a Dios por los que haya, pero no para ser promocionados ni en la iglesia ni por la iglesia. Quien tiene la vocación de ser un gran teólogo, gracias a Dios por eso. Ojalá hubiera muchísimos más, pero con sana doctrina, claro. Ojalá muchísimo más, pero sea portador de toda la teología que quiera, de todo lo que Dios le ha dado, compártalo con todos, pero que se ponga en la línea de todos. Todos vosotros sois hermanos, hermanos, nada más, nada más. Y si tiene los dones de Dios y lo que Dios le ha dado para la exposición de una sana y correcta teología, que lo haga. Pero eso no lo hace ni mayor ni mejor que nadie. Es igual que todos. Simplemente eso le ha sido dado. Y el apóstol Pablo hace una pregunta a los hermanos en Corinto. ¿De qué te glorías como si lo que tienes no te hubiera sido dado? Y si te ha sido dado, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si nos fue dado, o si eso le fue dado a algún hermano, si le fue dado es porque no lo tenía. Y si le fue dado de Dios. Úselo para la gloria de Dios. Y promociónelo, de la vuelta al mundo, sembrando el mundo de sana teología. Gracias a Dios por ese ministerio y por ese hermano. Gracias a Dios.
Pero, cuidado, que la iglesia no se vaya a perder el rumbo y que no vaya a inducir a la iglesia a que la iglesia sea promotora de ese nombre, porque habrá caído. Columna y apoyo de la verdad, nada más y nada menos. Solo Jesucristo, solo Jesucristo, solo la palabra de Dios y la palabra fiel. Cuidado con las versiones nuevas de la Biblia. Cuidado con las versiones nuevas. Gran engaño. Una obra maestra de Satanás. Oye, hermano, ¿cómo va a decir eso? Sí, porque lamentablemente han introducido cosas que lo han destrozado. Destrozado. Un ejemplo, por ejemplo, lo último que sacó las sociedades bíblicas trinitarias. No compre nadie esa Biblia, por favor. No es el tiempo ahora, pero estaría dispuesto a hablar de estas cosas y por qué estoy diciendo esto. La propuesta queda planteada a quien lo disponga, porque hasta ahora no lo he logrado hablar con nadie. He escrito estas cosas antes que saliera la última versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. He escrito a la Sociedad Bíblica Trinitaria. He escrito a Estados Unidos. He escrito al secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Estados Unidos. No tuve respuesta. No tuve respuesta. Me encantaría tenerla y poder hablar estos asuntos. No por quién soy yo, que no soy nadie, pero sí por lo que es la palabra de Dios, que se requiere que el pueblo de Dios no sea engañado en estos asuntos, y no hablemos de la versión 2020 de las Sociedades Bíblicas Unidas. Bueno, eso, hermanos, por favor, si este vídeo circula, no tengo ningún problema y para eso lo estamos haciendo. Advertimos de estos asuntos y estamos dispuestos a tratar estos asuntos con quien tuviere la vocación de hacerlo y quien se dignara a gastar unos minutos para hablar de estas cosas que son eternas. No por mí, sino por el tema. El tema sí lo amerita, es la palabra de Dios. Entonces, cuidado, la iglesia debe velar por estos asuntos. No se debe encandilar con nombre, ni con apellido, ni con erudito, ni con... Porque un día me dijeron, pero usted no sabe griego. Le digo, no, yo no sé griego, ni sabré nunca griego. Pero sí conozco algo muy pequeñito también, de doctrina. Y conociendo doctrina y en castellano, perfectamente bien, se puede anunciar las Sagradas Escrituras porque no hay contradicción. En la doctrina no importa el idioma. Porque entonces, si para poder predicar y poder presentar las Escrituras tenemos que saber hebreo, griego, arameo y todas esas cosas al grado de erudición, creo que podrán predicar 4 en el mundo. Entonces, no se trata de saber griego, por ejemplo, para hablar del Nuevo Testamento, que quien lo sabe es muy útil, no estoy diciendo que esté mal. Quien lo sabe es muy útil y tiene que aprovecharlo en beneficio de todos los hermanos. Y adelante. Pero es flagrante y es enorme las diferencias que hay con expresiones que en castellano contradicen todo el consejo de Dios de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuidado. Columna y apoyo de la verdad. No debemos perder de vista estos asuntos, hermanos. Seamos defensores de este asunto, defensores del Cristo de Nazaret, el Cristo del Nuevo Testamento, para dar testimonio a la verdad. Y cuando alguien da testimonio de la verdad, quien da testimonio de la verdad sale del escenario porque quiere que lo único que se vea sea la verdad, que es Cristo. Promocionarlo sí. Compartir pantalla no, como en las televisiones, que se comparte el rating de la participación de pantalla con determinados porcentajes. No. Jesucristo
la participación de pantalla que tiene es el 100%, él y el resto 0. Porque está para promocionar la verdad, apoyo de la verdad, columna y apoyo de la verdad. Que Dios os bendiga, hermanos. No perdamos de vista estas cosas, como siempre os digo, vivimos momentos críticos, momentos terribles, de gran confusión, aún en la iglesia del Señor. Se ha perdido de vista estas cosas. No somos mejores que nadie, cuidado, nadie se vaya a malentender. Y si alguno me dice, pero usted, y yo nada, hermano. Porque a Juan el Bautista le dije, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y yo soy el que anuncio estas cosas, dijo, que yo soy la voz que clama en el desierto. A ningún personaje, ni antiguo ni moderno, le gustaría tener como escenario de predicación el desierto. No, el desierto, el desierto iba a predicar en el desierto. Dejé de predicar. Él podía haber ido a Jerusalén, ¿verdad? Sentarse ahí con los escribas, con los fariseos, en el Sanedrín. No, yo quiero un buen teatro, un buen auditorio. ¿Cómo voy a predicar el desierto? Si ahí no me escucha nadie. ¿Cómo viene a un pueblito allá entre las montañas que hay 4 personas? No, ahí no. Ahí no, porque además ahí no es muy atractivo. No se recoge poca ofrenda ahí, o ninguna. Ahí, en vez de recoger, hay que poner dinero. No es negocio para los teólogos actuales, o por lo menos para la inmensa mayoría. Entonces, yo soy la voz que clama en el desierto. Bueno, ese. Y a ese, y termino con este pensamiento, a ese, Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo, este es el hombre más grande nacido de mujer. Más que profeta, dijo. Así que, pero el más grande, el más pequeño, perdón, en el reino de los cielos, es más grande que Juan el Bautista, que somos nosotros. No por lo que somos, sino por quien tenemos. Por quien tenemos. Él tuvo ese privilegio y se gozó en ese privilegio. Y él se presenta como amigo del esposo, él no es parte de la iglesia, pero se goza en estar presente como amigo del esposo. Él no es la esposa, no es la iglesia, no participa Juan el Bautista de la iglesia. Pero para él es un honor decir, soy amigo del esposo, de aquel que vino a anunciar al Señor Jesús. Que Dios os bendiga, hermanos, y adelante en Cristo, y firmes en el Señor, y vamos adelante en esta tarea. Amén.